Está divorciándose de él, ¿a su edad? ¡Qué estúpida puede ser! Eso fue lo que dijo mi esposo. Sobre mi mejor amiga. Así que decidí asegurarme de que él también quedara soltero. Todo comenzó una tranquila mañana de jueves. Acababa de apagar la estufa. A punto de servirme una taza de café. Cuando sonó mi teléfono. Era Pablo, el hijo de Carmen. Su voz temblaba. Tía Elena, por favor. Mamá está hablando de divorciarse de papá. No quiere hablar con nosotros. ¿Puedes venir? Tú eres la única a la que escucha. No lo pensé 2 veces. Agarré mi abrigo. Me puse los zapatos más cercanos. Y conduje directamente a su casa. Mi corazón latía con fuerza. Carmen y yo habíamos sido mejores amigas. Durante más de 3 décadas. Habíamos pasado por matrimonios, embarazos, funerales. ¿Pero un divorcio? Esto era nuevo. Pablo corrió a la puerta. En cuanto me vio. Gracias a Dios que estás aquí, susurró. Tomándome de la mano. Todo estaba bien hasta anoche. Entonces, de repente, ella estalló. Entré. Y de inmediato escuché los gritos. Juan, su esposo. Estaba paseando por la sala. Rojo de furia. Gritando. Lo único que dije fue que la sopa estaba salada. ¿Y ahora quiere un maldito divorcio? Y allí estaba ella, Carmen. Sentada en el sofá. Brazos cruzados. Su rostro inexpresivo. Juan se giró hacia mí. Como si yo fuera su refuerzo. Elena, dime que no estoy loco. ¿A esto hemos llegado ahora? No respondí. Porque por primera vez en mucho tiempo. No estaba tan segura. De que ella estuviera equivocada. Esa noche. Después de la cena. Le conté a Miguel lo que había pasado. Pensé que tal vez, solo tal vez. Estaría preocupado. O al menos sorprendido. Carmen y yo no éramos solo amigas de siempre. Éramos prácticamente hermanas. Lo que le pasaba a ella. Podría pasarle a cualquiera de nosotras. Pensé que él lo entendería. En cambio. Se recostó en el sofá. Con un brazo sobre el respaldo. Como si fuera el dueño del mundo entero. Y soltó una mueca de desprecio. ¿Está divorciándose de él? ¿A su edad? ¡Qué estúpida puede ser! Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Casual. Frío. Y lo decía en serio. Con todo el desprecio. Parpadeé. No segura de haberlo oído bien. Pero no se detuvo ahí. Ustedes las mujeres llegan a cierta edad. Y simplemente pierden la cabeza. 30 años de matrimonio. ¿Y lo tira todo por la borda? ¿Para qué? ¿Alguna fantasía de volver a ser joven y libre? Sacudió la cabeza. Riendo entre dientes. Es patético. Carmen siempre fue un poco dramática. Pero esto es simplemente triste. Mis manos estaban en mi regazo. Pero comenzaron a cegarse lentamente en puños. Entonces llegó la frase que lo desencadenó todo. Será mejor que no te contagies de ese virus, Elena. Ese virus. Como si el despertar de Carmen. Su valentía. Su negativa a seguir sufriendo en silencio. Fuera una especie de enfermedad. Algo que podría atrapar. Si no tenía cuidado. Lo miré fijamente. Sin moverme. Sin respirar. Y en esa quietud. Escuché algo más. Esa voz. Ese tono. Ese mismo sabor amargo detrás de sus palabras. Lo había oído antes. Cuando intenté empezar un curso de arte en línea. Hace unos años. ¿Para qué te molestas? A tu edad, había dicho. Cuando sugerí que viajáramos a algún lugar nuevo. ¿Para qué? Ya hemos visto suficiente. Cuando me corté el pelo corto. Y usé esa blusa roja nueva. No estás intentando demasiado, ¿verdad? No solo se había burlado de Carmen. Se había estado burlando de mí. Durante años. Y yo lo había permitido. Sonreí a través de eso. Lo ignoré. Lo reprimí. Porque eso es lo que me enseñaron a hacer. Ser la tranquila. La razonable. La que perdona. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. No por Carmen. Sino porque me di cuenta. De que había estado viviendo. Una versión de su historia todo este tiempo. Ella solo tuvo el coraje de llamarlo por su nombre. Y de repente.
Su decisión no parecía impulsiva ni dramática. Se sentía correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití preguntarme, ¿y si dejaba de reírme de sus comentarios? ¿Y si dejaba de perdonarlo todo? ¿Y si, después de todo, me contagiaba de ese virus? Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza, como un disco rayado. ¿A su edad? ¿Qué estúpida puede ser? Será mejor que no te contagies de ese virus. Miré el techo, intentando obligarme a sentirme insensible. Pero no funcionó. Su voz desenterró algo que pensé que había enterrado para siempre. Algo que nunca me atreví a decir en voz alta. Ni siquiera a Carmen. Fue hace 10 años. Su madre había enfermado. Estuvo internada durante semanas. Y Miguel, como siempre, estaba demasiado ocupado con el trabajo. Estaba a punto de recibir un ascenso, por supuesto. No podía ausentarse de la oficina. Así que yo asumí toda la carga. Me despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba el almuerzo de nuestro hijo. Iba al trabajo. Visitaba el hospital durante los descansos para almorzar. Volvía a casa, cocinaba, limpiaba. Revisaba las tareas. Dormía 3 horas. Y lo hacía todo de nuevo al día siguiente. No me quejé. Pensé que estaba siendo una buena esposa. ¿Y Miguel? Hizo exactamente una visita al hospital. Eso fue todo lo que necesitó. Su nombre era Natalia. Una enfermera joven, recién salida de la escuela. Bonita. Dulce. Demasiado dulce. Al principio, pensé que estaba siendo considerado. Diciéndome que no me agotara. Diciendo que se quedaría en la oficina toda la noche. Para manejar las cosas. Realmente creí que me estaba protegiendo. Que velaba por mí. ¡Qué broma! Un año después, Natalia vino a tocar a nuestra puerta. Embarazada. Exigiendo respuestas. Estaba de pie en nuestra sala. Con las manos en su vientre hinchado. Diciendo cosas como: él dijo que me amaba. Él dijo que te dejaría. Miguel palideció. Cayó de rodillas. Como un hombre suplicando por su vida. Cometí un error, lloró. No significó nada. No quería que llegara tan lejos. Debería haberlo echado esa noche. Pero nuestro hijo estaba a punto de entrar a la secundaria. Adoraba a su padre. Lo veneraba, incluso. No podía romper esa ilusión. No cuando más necesitaba estabilidad. Natalia amenazó con hacerlo público. Dijo que si no me apartaba, lo arruinaría todo. Así que hice lo único que pude. Le escribí un cheque por 80,000 euros. Le dije que se fuera. Le dije que desapareciera. Ella perdió al bebé. En un pequeño accidente de coche semanas después. Miguel ni siquiera visitó el hospital. Solo envió flores y siguió adelante. Como si nada de eso hubiera pasado. ¿Y yo? Sonreí. Seguí adelante. Me dije que todo había terminado. Pero la verdad es que nunca sané. Solo aprendí a cojear con eso. Construí una vida alrededor de una astilla. Enterrada demasiado profundo para sacarla. Sonreí en cada cena. Jugué a ser la esposa devota. Pretendí que lo había olvidado. Pero no lo había hecho. No realmente. Y esa noche, acostada junto al hombre, que una vez me traicionó por una enfermera de blanco, finalmente me pregunté, ¿por qué había permanecido tanto tiempo en una casa que llevaba años vacía de amor? Comenzó con una factura de supermercado que no cuadraba. Luego una transacción perdida. Solo unos cientos de euros aquí y allá. Nada lo suficientemente grande para gritar por ello. Pero suficiente para que me picara en la nuca. Así que investigué más a fondo. Y allí estaban. Transferencias a un nombre que no había visto en años. NG. Al principio, pensé, no. No puede ser. No después de todo este tiempo. Pero en el fondo, sabía exactamente quién era. Natalia. La enfermera. La que pagué para que desapareciera. Quise creer que era una coincidencia. Algún error bancario. Pero la duda ahora era más fuerte que la negación. Esperé hasta la cena del día siguiente. Esperé hasta que Diego,
nuestro hijo, estuviera en casa, ayudando a Miguel con algo en el porche. Cuando estuvimos solos en la cocina, le pregunté, ¿sabes quién es Natalia Ramírez? Ni siquiera parpadeó. Ni siquiera fingió. Sí. Es la enfermera, ¿verdad? De cuando era pequeño. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo sabes? Se encogió de hombros. Vi a papá darle víveres una vez. Hace años. Le pregunté. Me dijo que ella estaba pasando por un mal momento. Que solo la estaba ayudando. Ayudándola. Apreté el borde del mostrador. Para no temblar. ¿Y no pensaste en decírmelo? Diego bajó la mirada. No pensé que fuera gran cosa. Él dijo que tú lo sabías. Que todo había terminado. Por supuesto que dijo eso. Esa noche. No lloré. No grité. Solo me quedé allí. En mi propia cocina. Sintiendo como una extraña. En la vida que había construido. Todos lo sabían. Excepto yo. Otra vez. Llamé a Carmen a la mañana siguiente. Ni siquiera sabía qué quería decir. Solo que necesitaba verla. Me dijo que fuera a su casa. Y cuando llegué, ya estaba en el porche. Con 2 copas de vino esperándome. No hablamos mucho al principio. Solo nos sentamos allí. Observando el sol descender. Detrás del tejado del vecino. Los pájaros cantaban. Como si nada en el mundo estuviera mal. Entonces, mientras la luz se desvanecía, ella finalmente se giró hacia mí. Sus ojos estaban cansados, pero claros, como los de una mujer, que ya había llorado todas sus lágrimas, y había encontrado algo más fuerte debajo. Hemos pasado toda nuestra vida, siendo fuertes por ellos, dijo suavemente. Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros suegros, todos. Sostenemos todo, mientras ellos lo destrozan. No respondí. No tuve que hacerlo. Ella extendió la mano. Colocó la suya sobre la mía. ¿No es hora de que seamos fuertes? ¿Por nosotras mismas? Esa frase me golpeó como una bofetada al alma. Asentí, sin confiar en mi voz, porque sabía que tenía razón. Había estado callada demasiado tiempo, sonriendo durante las cenas, doblando ropa mientras sangraba por dentro. Pensé que ser silenciosa era fortaleza. Pero no era fortaleza. Era supervivencia. Entonces, esa noche, después de llegar a casa, no confronté a Miguel. No tiré platos. No acusé. Simplemente, comencé a prepararme. Saqué nuestros documentos de matrimonio. Busqué abogados en línea. Revisé la escritura de nuestra casa. Los nombres en nuestras cuentas conjuntas. Me reuní con un abogado, en silencio. Programé citas. Mientras Miguel estaba pescando. O durmiendo una siesta en el sofá. Transferí lo que pude. Consulté a un asesor financiero. Moví algunos ahorros a una cuenta privada. Un paso a la vez. Él no notó nada. Porque jugué mi papel. Sonreí en la mesa. Lavé los platos. Asentí a sus historias. Pero detrás de cada sonrisa, estaba más cerca. Más cerca de la puerta. Más cerca del día en que la cruzaría. Más cerca de la mujer que solía ser. Antes de que la entregara. A un hombre que no la merecía. Y por primera vez. No lloré. No grité. Solo planeé. Y oh, qué poderoso se sentía. Moverme en silencio. Por mí. Esperé el momento adecuado. Llegó un domingo por la tarde. Cuando Diego y su esposa, Sofía, vinieron a almorzar como siempre lo hacían. Preparé un asado. El favorito de Diego. Puse la mesa. Encendí las velas. Quería que todo se sintiera normal. Al menos por unos minutos más. Estábamos a mitad del postre. Cuando dejé mi tenedor. Levanté la vista. Y lo dije. He decidido divorciarme de tu padre. Silencio. Un silencio completo, resonante. Diego parpadeó. El tenedor de Sofía se detuvo en el aire. Ambos me miraron. Como si acabara de anunciar. Que me mudaba a Marte. Espera, ¿qué? Preguntó Diego. Casi riendo. Estás bromeando, ¿verdad? No, dije con calma.
Ya hablé con un abogado. Mamá, dijo. Su voz cambiando, endureciéndose. ¿En serio? ¿Divorcio? ¿A tu edad? Esa frase. La forma en que lo dijo. Igual que su padre. Como si tuviera una fecha de vencimiento. Para la libertad. Como si mi vida ya hubiera terminado. Y debería estar agradecida. Solo por existir en un rincón. No me inmuté. Sonreí. Una sonrisa suave, afilada. Tu padre le dio todo a otra mujer. ¿Qué me dejó a mí, exactamente? Diego abrió la boca. Luego la cerró. Sofía bajó la mirada a su plato. Me quedé callada durante años, continué. Me quedé por ti. Me quedé porque no quería romper nuestra familia. Pagué a su amante. Sostuve esta casa con mis propias manos. Y a cambio, él mintió. Se escondió. La mantuvo en segundo plano todo este tiempo. Sofía intentó intervenir. Su voz suave. Tal vez todavía hay una forma de arreglar las cosas. Es mayor ahora. Tal vez se arrepienta. El arrepentimiento, interrumpí. No significa nada sin cambio. Y él no ha cambiado. Solo se volvió mejor para ocultarlo. Diego se pasó una mano por el cabello. ¿Pero divorcio? ¿Ahora? ¿Después de todos estos años? ¿Qué hay del retiro? ¿La casa? ¿Los nietos? Esto es, mucho. Exacto, dije. Ya ha sido mucho. Para mí. Pero nadie nunca preguntó cómo me sentía. Todos asumieron que seguiría absorbiendo el daño. Me miró. Sus ojos más suaves. ¿Es esto realmente lo que quieres? Es lo que necesito. Se dejó caer en su silla. Derrotado. No sé ni qué decir. No tienes que decir nada, dije con suavidad. Solo entiende que no estoy pidiendo permiso. Te lo digo porque te amo. Pero no seguiré muriendo un poco más cada día. Solo para que todos los demás estén cómodos. La habitación se quedó en silencio. Durante mucho tiempo. Podía sentir su conmoción. Su confusión. Tal vez incluso su miedo. Pero por primera vez en décadas. Yo no tenía miedo. Porque finalmente lo había dicho. En voz alta. Y no había vuelta atrás. Se suponía que sería una tarde tranquila. Acababa de terminar yoga con Carmen. Compré un té helado. Y decidí dar un paseo por el parque de las acacias. Antes de volver a casa. El sol estaba cálido. Los pájaros cantaban. Niños jugaban. Y entonces los vi. Miguel. Natalia. Sentados lado a lado. En un banco bajo un plátano. Ella reía. Inclinándose un poco demasiado cerca. Ajustando el cuello de su camisa. Como si fueran una pareja de casados en vacaciones. Él parecía relajado. Complacido consigo mismo. Como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Me congelé. Solo por un segundo. Luego seguí caminando. Directo hacia ellos. No dudé. Él levantó la vista. Y pude verlo en sus ojos. El instante en que se dio cuenta de que estaba allí. Demasiado tarde. Levanté mi vaso. Y sin decir una palabra. Vertí mi té helado directamente en su regazo. Él jadeó y se levantó de un salto. Tropezando hacia atrás. Como un niño culpable atrapado con las manos en la masa. Oh, ahora te sientes cómodo. Siendo visto con ella en público, dije. Mi voz tranquila pero cortante. Bien. Pronto estarás soltero. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par. Intentó levantarse. Explicar. Sonreír a través de la humillación. Pero no la estaba mirando a ella. Mis ojos estaban fijos en Miguel. Y entonces llegó Carmen. Cruzó los brazos. Su voz fría como el acero. Qué bueno ver que los viejos hábitos nunca mueren, ¿verdad, Miguel? La gente a nuestro alrededor. Había comenzado a mirar. Teléfonos afuera. Susurros extendiéndose como un incendio. Miguel abrió la boca para hablar. Pero no salió ninguna palabra. Solo un silencio débil, sin aliento. Porque esta vez. No tenía ninguna historia para cubrirse. No tenía mentiras detrás de las cuales esconderse. Ni siquiera podía coger. Y yo no tuve que levantar un dedo. La verdad ya lo había hecho por mí. Después de esa escena en el parque.
No había vuelta atrás. Ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Miguel llegó a casa esa noche, con fuego en los ojos y desesperación en su voz. Primero, gritó. Me humillaste en público. ¿Estás orgullosa de ti misma? Luego, suplicó. No tires por la borda todo lo que hemos construido. Por favor, hablemos. Y finalmente, recurrió a la culpa. Vas a romper esta familia. Vas a arruinar nuestro nombre. ¿Qué dirá la gente? No dije nada. Ni una sola palabra. Solo me senté en la mesa del comedor, hojeando la carpeta que Diego había ayudado a preparar. Los papeles estaban casi listos. El proceso de divorcio ya estaba en marcha. Yo ya había hecho las paces. Diego, para su crédito, lo manejó mejor de lo que esperaba. No me animó, pero tampoco me detuvo. Tal vez porque vio la mirada en mis ojos y se dio cuenta de que era demasiado tarde para hacerme cambiar de opinión. Miguel seguía intentando negociar. Intentó ofrecer más tiempo, más explicaciones, más promesas que ya había oído antes. Pero no quería dinero. No quería venganza. Solo quería salir. Tomé casi nada. ¿La casa? La dejé para Diego y Sofía. ¿Los ahorros conjuntos? Divididos exactamente por la mitad. Los muebles. Los regalos de boda. Las fotos en la pared. No toqué nada de eso. Todo lo que quería era mi paz, mi tiempo, mi libertad. El día que firmamos los papeles, Miguel me miró, como si fuera una extraña, como si aún no pudiera creer que realmente me estaba yendo. Pero no me inmuté, porque mientras él perdía una ama de casa, una cuidadora y una historia de encubrimiento, yo finalmente me estaba recuperando a mí misma. Y para mí, eso valía todo. Pasaron unos meses. Tranquilos. Silenciosos. Justo como me gustaba. Entonces, una tarde, Diego llamó. Su voz era baja, titubeante. Papá está en el hospital. Tuvo una caída. Ha estado preguntando por ti. No sé qué me hizo ir. Tal vez curiosidad. O tal vez ciegue. Cuando entré en la habitación del hospital, Miguel parecía más pequeño. Mayor. Frágil de una manera que nunca había visto antes. Su pierna estaba enyesada. Su brazo en un cabestrillo. Pero en el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. Como si nada de esto hubiera pasado nunca. Extendió una mano temblorosa. Elena, ¿te acuerdas de tu estofado de ternera? Lo he estado anhelando. Sonreí. Me acerqué. Lo miré directamente a los ojos. Y susurré. El karma siempre encuentra tu dirección, Miguel. Luego me giré. Y salí. Sin molestarme en mirar atrás. Pero justo cuando llegué al pasillo, la escuché. A Natalia. Gritando dentro de la habitación. Su voz aguda y quebrada. ¿Le diste todo a tu hijo? ¿Y qué hay de mí? Yo me quedé contigo. Yo te cuidé. Miguel no respondió. O tal vez no pudo. No me quedé para escuchar el resto. Porque eso ya no era mi escena. Ese ya no era mi desastre para limpiar. Y por una vez, se sintió increíblemente bien. Dejar a alguien más atrás. Ahora, Carmen y yo compartimos una pequeña casa blanca. Junto al mar en Cádiz. Solo nosotras dos. Sin gritos. Sin caminar sobre cáscaras de huevo. Sin pretensiones. Pintamos cuando queremos. Bailamos en la cocina. Cuando suenan nuestras canciones favoritas de los viejos tiempos. Viajamos cuando nos apetece. Viajes de fin de semana por carretera. Cruceros espontáneos. Incluso un retiro de pintura en Italia el otoño pasado. Cocinamos cuando queremos. Y cuando no, pedimos comida. Y comemos directamente de las cajas. Bajo mantas suaves en el sofá. Sin juicios. Sin reglas. Algunas noches, nos sentamos junto a la ventana, con copas de vino tinto, viendo cómo sube la marea. Hablamos. ¿O no? El silencio finalmente es suave. Una noche, estábamos acurrucadas, viendo Vacaciones en Roma por 10ª vez, cuando Carmen se inclinó y susurró.
¿Sabes? La gente dice que mujeres como nosotras solo están amargadas. Extendí la mano. Tomé la suya. Y sonreí. Nadie nace amargado. La vida hace eso. Pero ya no estamos amargadas. Apreté sus dedos con suavidad. Estamos libres. Ella soltó una pequeña risa entrecortada. Y yo también. Porque por primera vez en nuestras vidas, realmente lo estábamos.